sea, lo que estamos viendo son los vestigios. Prácticamente la policía entraba de la nada a disparar. Siempre que había, no sé, tengo la noción de que siempre que mataban a un policía, el primer lugar donde venían eran aquí. Entonces ellos venían y se empezaban a agarrar, los mareros desde aquí se agarraban, y luego salían corriendo para los lados y se perdían. Así es como mataron a muchos policías, porque siempre había un encuentro entre ellos. No, ellos no huían. Primero volaban riata y luego se iban, pero siempre les daban guerra, siempre. Claro, lo que nosotros vemos aquí, chicos, son balas. Sí. O sea, son esto que ustedes ven en el poste, han sido balazos en algún momento. ¿Alguna vez algún miembro de las pandillas ingresó a tu hogar? Sí, sí, estaba desayunando yo con mi hija, ya estaba de coche todavía. Y solo me hizo así, cállate, me dijo, pero llevaba, no sé, un rifle, no sé, algo grande. Entonces y se metió atrás de la puerta, así. Yo no tenía baranda, entonces yo me quedé callada. Y el policía en la ventana de mi casa. Entonces yo, Dios mío, ¿lo entrego o qué hago? Y yo vi que el hombre despacito le hizo así, y me hizo así, y me señaló a la niña. Entonces yo me callé. Yo no, dije yo, ya entendí. Entonces el policía se regresó, y fue cuando él salió para allá. Y ni gracias ni nada, o sea... Era tu obligación, básicamente. Era, o sea, cállate. Recibirlo. Cállate. Y me señaló a mi bebé. Tenía que, todavía le daba de comer yo de unos 9 meses. Entonces, que ahora tiene 12 años. Es que antes el lema era ver, oír y callar si de la vida quiere gozar. Ese era el lema. Así. Chicos, ¿alguna vez se imaginaron ustedes vivir en el país más violento del mundo? Peor aún, ¿alguna vez se imaginaron vivir en el barrio más peligroso del mundo? Seguramente todos escucharon hablar alguna vez de La Campanera en El Salvador. En este lugar, hasta hace unos años, las pandillas lo controlaban absolutamente todo. Un lugar donde predominaba el crimen, la violencia, las extorsiones y los homicidios. Se decía incluso por ahí que quien entraba a La Campanera nunca más podía salir. Chicos, en este video lo que queremos hacer es ver cómo luce La Campanera hoy en día y ver cómo viven las personas en estos vecindarios donde antes nadie podía vivir en paz. Conste que ustedes me lo pidieron, muchachos. Venir a La Campanera. Todo esto era peligroso, ¿sabes? En serio. Aquí se llama Ilopango. Todo esto era bien peligroso. Chicos, hemos llegado oficialmente a La Campanera. Era conocido este barrio por ser uno de los más peligrosos de todo El Salvador, sino también del mundo. Esta era la casa de la famosa pandilla Barrio 18. Y aquí justamente lo particular de esta zona es que tenía una sola entrada y una sola salida. Y muchos decían que una vez que ingresabas no volvías a salir. Oigan chicos, miren, ya ingresamos, digamos, a los pasajes de La Campanera. Pero esto es algo que no he visto, la verdad, en ningún otro vecindario, por lo menos en Perú, no hay esta distribución. Estos pasajes que son en bajada, bien estrechos, bien angostos, una casa pegada a la otra, una casa enfrente de la otra. Yo diría que hay unos 2 metros más o menos de diferencia entre uno y otro. Al final está el barranco. ¿Por qué? Porque esta es la distribución de este vecindario, ¿no? Por eso era tan complicado como Eva les mencionó. Vamos a ir hasta el fondo porque al final están estas casas abandonadas que se les llama destroyer. Gracias a Dios. Estamos respirando tranquilidad y se siente bonito porque mire, uno no sabe que vienen, pero a cada rato se ve gente que vienen de otros lados y con seguridad. Tienen mucha curiosidad en saber cómo era el barrio antes, ¿no? Y cómo está ahora y ver el cambio. Usted que ha vivido 20 años, me dice, aquí en esta zona. 20, 21, sí. ¿Me podría describir así en breves palabras cómo era la vida antes y cómo se respira ahora? Pues antes vivíamos
con temor. Mire, lo que nosotros hacíamos, mi familia, porque aquí abajo vive mi hermana, después mi papá, nosotros lo que hemos hecho nunca meternos con nadie, ¿verdad? Respetar la vida de cada quien y por evitar problemas, ¿verdad? Pero la tranquilidad que vivimos ahora, a comparación de otros tiempos, hoy respiramos, los niños pueden andar en la calle, uno puede mandar a la niña a la tienda y no pasa nada. Entonces antes incluso mandar a la tiendita de enfrente nos daba miedo. Chicos, miren, una de las cosas que hemos podido aprender en nuestra pequeña visita todavía aquí en la Campanera es algo que hemos notado que es súper curioso, y es justamente que hemos encontrado en muchas de estas casas este tipo de medidores. ¿Qué es lo que pasa? Nos están contando que las empresas, digamos, privadas, ejemplo, Claro, si es que operara aquí en El Salvador, tenía que pagarle un cupo, una renta a las pandillas para poder instalar este tipo de servicios a los pobladores de esta zona. Entonces, básicamente ellos controlaban qué empresa entraba y qué empresa no, dependiendo de lo que pagaban. Y también otra de las cosas que nos estaban comentando es que una vez que estaban instalados, ya los mismos trabajadores de las empresas tenían temor de venir aquí, por lo tanto el tema del mantenimiento era escaso. Y por lo tanto, cuando encuentras ese tipo de medidores, es fácil poder, digamos, desplegar conexiones clandestinas hacia otros lugares. Chicos, mientras que seguimos recorriendo la colonia de la Campanera, es inevitable pensar la cantidad de personas que están detenidas en el SECOT porque han tenido atemorizado al pueblo salvadoreño. Estuvimos investigando y no hay una cifra exacta de cuántos detenidos hay en la mega cárcel de Bukele. Lo que sí sabemos es que tiene la capacidad para 40.000 personas. Ahora, la duda que tenemos es cómo se originan estas pandillas, es decir, cuál es el origen de las famosas pandillas de El Salvador. Anteriormente, antes de las pandillas más reconocidas nacional e internacionalmente, teníamos 3 pandillas que predominaban: la Máquina, la Chancleta y la Mao Mao. Pero el problema fue que cuando vinieron estas pandillas llegaban fraccionadas, es decir, cada pandillero que venía hacía su pequeña clica, su pequeña cancha. ¿Y a dónde se fueron a establecer estas pandillas? En los cinturones de pobreza de la urbe, de la capital. Aquí, donde emigraron los campesinos, donde se concentró el conflicto armado, fue en las zonas rurales. Y entonces ahí comenzaron a caracterizarse de forma distinta. Yo puedo ver en los territorios, pude ver que la MS le apuntó a las zonas donde había más turismo, había más capital, había más movimiento económico. Entonces las extorsiones iban más que todo a los que repartían, a los que vendían, a las tiendas, a los súper, transporte público. En cambio, la pandilla 18 se dedicaron al secuestro, muchos de ellos, al robo de vehículos y al narcomenudeo. Entonces, así es como se fueron estructurando y al final, pues, una de las pandillas se dividió entre sureños y los locales, pero era un tema más económico, del uso de los bienes. En cambio, la otra pandilla, la MS, a la que en un lenguaje neutral se le llama letras, entonces ellos lo que hicieron es que se cohesionaron, se constituyeron en clicas, en canchas, en corredores. Entonces ya había una estructura, una macroestructura nacional e internacional en la cual se podía articular. Y eso ayudaba. ¿A qué razón? Que si un civil, una persona, un joven, se equivocaba el territorio, le interceptaba a la pandilla, le pedía su documento de identidad y decía, él quería mentir y decir, vengo de tal lado. Estaban tan estructurados que agarraba el teléfono, el encargado de la pandilla de esa zona, llamaba y le decía, de aquí, mira, aquí tengo un joven que dice que es de tal lado, es de ahí, dame la dirección. Entonces lo cuadriculaban y si no era de ahí, hasta ahí nomás llegaba. Eran pasajes cerrados. Era cerrado. Pero ¿quién lo había cerrado? O sea, lo cerramos los pasajes, ¿verdad? Al inicio. Ajá. Lo cerramos, pero luego después al final a los pandilleros les sirvió porque ya cuando ellos se saltaban le habían hecho esas gradas, ¿ves? Para subir y para bajar le habían hecho gradas. Ah, como para correrse de los policías. Ajá. Y ya cuando los policías venían así, los policías gorditos, así como gordo, ¿va? Soya City, solo veían ahí y ahí se quedaban y ellos corrían para allá.
la forma en que se vestían los pandilleros prácticamente era muy distintiva. Los chicos que eran de cierta pandilla se vestían con Nike, por ejemplo Nike Cortez, y los de otros se vestían con Reebok o Puma. Entonces el pelo lo dejaban crecer un poco de arriba y se lo dejaban sumamente corto, así como lo ando yo, pero corto y largo de aquí. Pantalones flojos y prácticamente algunos no estaban tatuados, se tatuaban a veces las partes de adentro de los labios, aquí, lo hacían así, y otros se tatuaban la parte de arriba o la parte de adentro del ojo. Porque en la actualidad andar muy manchado era como muy... se echaba de ver demasiado. Entonces empezaron a adoptar esas estrategias tatuándose en las partes de adentro. Entonces cuando ellos llegaban y visitaban otros lugares, ellos ya se hacían así o se levantaban las partes de adentro. Y es verdad que las mujeres también tenían ciertas características, que las pandilleras se pintaban el cabello de rojo, por ejemplo, ¿era algo distintivo? Sí, las chicas malas, las pandilleras, lo que hacían es que se cortaban las cejas totalmente y luego se las pintaban, se miraban la línea, así, y el color puede ser pelirrojo o muy de amarillo. Entonces tenías que tener, si eras mujer, también tenías que andar con cuidado con el tipo de cejas que usabas y con el tipo de color. Chicos, hemos ingresado a una de las famosas casas Destroyer, estas casas que están destruidas, que se pueden encontrar a lo largo de todo este barrio. En estas casas lo que ocurría generalmente es que o bien eran poseídas por los pandilleros o también han sido casas abandonadas por personas que han huido de esta zona, y justamente también las pandillas tomaban posesión de estas propiedades. Aquí se cometían crímenes de todo tipo, asesinatos, venta de droga. De hecho, en el documental de Cristian Poveda, que tuvimos la suerte de ver, se ve exactamente las actividades que se realizaban en este tipo de casas, ¿no? Les vamos a dejar ahí algunas imágenes para que ustedes tengan una idea de lo que ocurrían aquí. Y de hecho muchas personas incluso han mencionado que al comienzo del régimen de excepción, cuando entró, digamos, los militares a esta zona a controlarla, una vez que empezaron a registrar este tipo de casas, se han encontrado hasta restos humanos. Si ustedes se ponen a ver, esta sería la distribución de esta casa. Por lo que vemos, esta era la zona del baño. Nos imaginamos que aquí era la sala, el comedor. Por este lado vendría seguramente uno de los dormitorios, pero como ustedes ven, está completamente destruido, ¿no? Ya la vegetación ha crecido, sin embargo podemos ver aún restos de ropa, restos de mueble y un montón de basura apilada por todas partes. Ahora, lo que nos habían contado también, por ejemplo, es que, por ejemplo, las casas estas, muchas de ellas están en venta. Y eso es lo que quieren decir estas iniciales, ¿no? SB de se vende. Hemos llegado al final de uno de estos pasajes. Como les explicábamos al comienzo, este barrio tiene una forma como de flor, ¿no? Es una misma entrada donde está la avenida principal y luego se va dividiendo en pasajes. Que es lo curioso, que al final de cada pasaje se encuentran estos abismos, estos terrenos donde justamente por el tipo de geografía hacía fácil que los mareros huyeran o que cometieran crímenes sin que nadie se enterara a la entrada, por ejemplo, ¿no? Y otra de las cosas que nos ha parecido también interesante de ver es la cantidad de efectivos policiales del ejército mismo que están custodiando esta zona. De hecho, al entrar nos pidieron nuestras identificaciones, nos preguntaron a qué veníamos y por supuesto, como es un video con fines educativos para mostrarles a ustedes lo que era la Campanera y lo que es ahora y cómo se encuentra, nos dejaron entrar. Por supuesto, no se puede grabar a la policía ni a ninguna de las personas que trabajan aquí por seguridad, pero la verdad es que nos parece que está bien, que es correcto, y es por eso que también se mantiene tanto la calma en esta zona, ¿no? Estamos aquí en el nuevo skate park, que es otro de los proyectos que se están creando aquí, y vamos a hablar con una de las vecinas de la zona. Ella es Laura. Laura, ¿cuánto tiempo viviendo aquí en la Campanera? Desde los 9 años. Desde los 9 años. Sí. O sea, tú realmente eres parte de la historia viviente de esta comunidad. ¿Nos puedes contar cómo era antes vivir en la Campanera? Ay, no había infancia, no había juventud, no había libertad. O sea, no podíamos andar así. O sea, los niños, los jóvenes. O sea, yo por lo menos no tuve una
una adolescencia normal. Juguemos, salgamos, vamos a tomar un sorbete, no se podía. Por lo menos este lugar era un punto de donde lo brincaban. Entonces aquí nadie se podía acercar, esto era de ellos. Cuando dices lo brincaban, era que... Lo metían a la pandilla. O sea, vení, vamos a traer a un ejemplo, a Pepe, lo vamos a brincar, lo vamos a meter a la pandilla, por favor, cerrar ventanas, puertas, todo, nadie vio nada, y si viste, te morís. Si decís algo, te morís. Aquí ver, oír y callar. Ese era el lema de aquí. Ese era el lema que nos tuvimos que aprender, memorizar, y teníamos que, ay no, ahí van, cerrar la puerta. O echar con llave porque ellos venían corriendo y abra, ¡pum! Y nosotros nos quedamos así como que, ¿por qué? Allá por lo menos tenemos unos balazos en esa pared. Ahí jugaron la rusa con un chico. La rusa. La rusa. O sea, como una ruleta rusa. Con la pistola. Con la pistola. Entonces cada tiro que iba cayendo, no lo mataron pero lo asustaron porque él se había dormido en el bus, que no era para su colonia, era una colonia contraria. Entonces para nosotros fue bien fuerte estar oyendo el pa, pa, pa. Entonces, sabiendo que no podían hacer absolutamente nada. Nada. No se podía salir, no podía decir, hey, déjalo. O no venían mis tíos, mis primos, mis abuelos, nadie. O sea, no teníamos comunicación con el mundo prácticamente. O sea, solo estábamos en la colonia los que vivíamos aquí. Si un tío quería venir, le registraban el carro, le pedían para la soda. Entonces, última vez que venían y no, yo no voy muy peligroso, muchos nos registran, no, y así. Y a nivel territorial, ¿qué colonias más o menos eran las más afectadas por estas pandillas? A nivel territorial le llamaban bastiones. Los bastiones territoriales o las colonias, símbolos de pandilla, en cada municipio había una. Digamos, en la mayoría de municipios había una. Soyapango, por ejemplo, 22 de abril para las letras, Campanera para los números. Entonces, eran ya territorios donde no cualquiera entraba y no cualquiera salía. El que entraba, ¿verdad?, que podía entrar, no, a veces no salía. Entonces, en el área metropolitana estaba la IBU, estaba incluso en San Martín, estaba el centro urbano, lo tenían los números, una colonia, la colonia más grande, la tenían las letras. Y entonces así se repartía el territorio. Y tal y como te dije, cuando hubo una repartición, entonces ya no habían agresiones entre ellos, porque no les tenía cuenta estarse matando, sino más bien después se convirtieron en un capital, en una empresa con capital ya económico. Entonces, básicamente, cualquiera que entraba a la pandilla ya sabía lo que iba a servir a una estructura. Entonces, no era fácil entrar y tampoco salirse. A lo largo de toda la avenida principal, que es justamente donde está la entrada de este barrio, se encuentran la mayor parte de comercios, lo que le llaman los comedores, donde venden, digamos, comida. Están también las tiendas donde puedes comprarte tu botellita de agua, tu refresco, lo que quieras. Y lo curioso es que hace unos años, hace tan solo unos 4 años, todos estos comerciantes, estas pequeñas personas que emprendían su negocio aquí, tenían que pagar su renta, pagar su cupo, pagarle al pandillero para que los deje trabajar. Hoy en día todas estas personas pues ya no tienen esa necesidad, gracias a Dios están ahora, digamos, viviendo de una manera mucho más tranquila y pueden emprender más negocios. Eso es lo más importante, ¿no? Poder vivir en paz. En el mundo. ¿Xiomara? Sí. Mucho gusto. Eva, ¿qué tal? Nos estaban contando, Xiomara, que usted había sido residente de esta zona, se había tenido que ir por la situación y ahora ha vuelto, pero ha vuelto a apostar un poco más por la comunidad y veo que tenés un negocio. ¿Me puede contar un poquito cómo fue toda esa transición? Sí, de hecho me fui por 12 años, ¿verdad? Ahora con el régimen de excepción, pues nos volvimos a venir. Pues hay más seguridad, más paz y seguir creyendo de que nuestra colonia va a seguir cambiando. Y agradecemos al presidente y a todos los que están ahí trabajando en el gobierno central, ¿verdad? Porque es muy necesario
el que ellos hayan apostado en decir, bueno, vamos a formar diferente la colonia, porque estamos renaciendo de nuevo, estamos floreciendo de nuevo. Y se puede, todas las personas de bien queremos el bien para, no solo para nuestra comunidad, sino para nuestro país, ¿verdad? Entonces, aquí estamos trabajando y echándole ganas, ¿verdad? He querido apostarle, pues mi casa es de allá, y si usted ve, cada uno hemos emprendido como familia, nos hemos unido como familia, ¿verdad? Este lugar fue una panadería hace años y ahora pues, ya ven, ahí le esperamos con comida mexicana, fruta, pues ahí la media tiendita. Chicos, la verdad que lo que dice Xiomara es cierto. Miren ustedes todos los negocios que hay aquí nomás. De este lado tenemos una frutería, ¿no? Tenemos tomates, tenemos nosotros, por ejemplo, para nosotros esto es plátano para freír. O sea, los cortamos y los freímos, platanito maduro, como se dice en Perú. Tenemos piñas, tenemos papayas. La verdad que está muy surtida. Y de este lado tenemos, por ejemplo, para hacer pupusas, me imagino. No, porque es un restaurante de comida mexicana. ¿No hacemos pupusas aquí? Tortas. Miren, tacos, tortas y hamburguesas. Después me voy a comer aquí una buena hamburguesa. Y de este lado, chicos, miren, tenemos ya una especie de tienda, bodega, donde tenemos, por supuesto, licuados. De este lado dice no abrir, así que no lo voy a abrir, pero tenemos la famosa cola champán, que es la soda tradicional de aquí de El Salvador, que ya la hemos probado, muy buena. Y me imagino que también venden cerveza, pero tengo prohibido tomar cerveza el día de hoy. Hasta que se acabe el video. Pero oye, súper bien, súper surtido, me gusta. ¿Y a cuánto el pan dulce y a cuánto el pan francés? Este de a 6 por la cobra, de a 6, de 4 por 25 y de 2 por 25 centavos. Este a 15 centavos, 7 por el dólar. Lo que pasa es que, por ejemplo, ustedes del país, digamos, ¿qué comen en la cena? ¿Cuál es la cena de ustedes? La cena es contundente, arroz con carne o pollo, no. sopa. Ese es almuerzo aquí. La cena aquí es frijolitos, ¿verdad? Frijolitos, Casamiento, queso, crema, aguacate, plátano, ajá. Así que deme $1 para, es de ese del polviado, sí, del corriente. ¿Cómo le llaman ustedes? Ese, el corriente, el que tiene polvito encima. Para nosotros, pancito francés, de lo que le ponemos chicharrón de cerdo, Jamoncito jamón, de país. mantequilla. No, aquí frijolitos. Gracias, amor. A ver, a ver. ¿Te vas a comer todo eso soya? Sí, con frijolitos. Una de las pruebas más grandes del antes y el después de la campanera es justamente estas zonas. Por ejemplo, miren, toda esta área de terreno baldío que está abandonado, que hasta hace unos tiempos, hasta hace poco tiempo, era espacio de basurales, se ha convertido ahora en esto. Esta cancha, por ejemplo, tiene solamente 2 meses de construcción, no ha sido inaugurada, va a ser inaugurada dentro de un mes, pero es todo un área recuperada. Es una zona donde los grafitis que tienen, por ejemplo, han sido reemplazados por las marcas de las pandillas. Y así como esta zona, hay varias áreas verdes que se están construyendo y otras que ya están ya armadas. Hay más canchas de fútbol y hay un skate park. Donde se puede hacer el yogo bonito aquí. Hemos cambiado se han cambiado los grafitis. Aquí había un gran 18 sureño, porque eso es lo que predominaba acá. Aparte de que aquí no había ninguna cancha, no había nada. Solo era un poco de tierra y pasar aquí en la noche era prácticamente ser acosado. Si vivías aquí en la colonia era ser acosado, pero ahora nada de eso, o sea, todo ha cambiado totalmente. ¿En algún momento hubo alguna aspiración política de alguno de estos bandos? O sea, de dominar el país completo de alguna forma. La tregua que se hizo entre el 2012 y 2013, sí le enseñó a las pandillas que podían incidir en política. Y teniendo esa capacidad territorial que llegaron a tener, entonces de alguna manera vieron que se podía negociar con los políticos, que los políticos necesitaban su voto. Y como ellos eran estructuras bien cohesionadas, bien integradas, es decir, la orden se hacía cumplir o si no había descuento.
es decir, represalias. Entonces, se convirtieron en estructuras que podían vender y negociar incluso los votos o neutralizar votos. Entonces, de alguna manera, se les dio una beligerancia política, una importancia que tenía notoriedad. Y eso los políticos no midieron que estaban negociando, pues sí, con una estructura que se dedicaba a actividad criminal. Entonces, no midieron las consecuencias y como la tregua no fue tan satisfactoria para ellos, después tuvimos las represalias. Esas represalias que nos llevaron de tener 3.000 homicidios, 2.000 homicidios, 3.000, los subieron hasta 6.685 homicidios en el 2015, más las masacres que hacían. En un 2010 quemaron 17 personas en un microbús, 2015 mataron a 10 trabajadores, los pusieron en fila y los descabezaron. Entonces, eran cosas así que hacían ver de cómo la pandilla se quería hacer sentir el poder que tenía a nivel territorial y la capacidad de intimidar y doblegar incluso a estructuras de gobierno. Hola. Llenamos el cable Sky a $21 con instalación inmediata. Antes ni los vendedores entraban aquí. Esos que acabas de ver ahí son vendedores de cable. Antes ni los repartidores les gustaba venir aquí. Es algo que ya cambió y es muy bueno. Chicos, estamos ahora dentro de otra de estas casas destroyer, estas casas abandonadas. Lo que hemos notado es que están al final de los pasajes. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Y es que estas casas, como les mencionó Eva hace un rato, eran utilizadas por los miembros de las pandillas para hacer actividades ilícitas. Sin embargo, otro de los datos que también sabemos es que muchas de las personas residentes de este vecindario tenían que pagar una renta, un cupo, para poder seguir viviendo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de ellos ya no quisieron seguir pagando y simplemente se fueron. Y las casas quedaron así, abandonadas como ustedes las pueden ver ahora. Nadie ha retomado, nadie ha regresado, nadie quiere probablemente venir a reclamar su propiedad. Muchos de ellos están hoy en día en el extranjero probablemente. Pero así como ustedes las ven, lucen muchísimas casas del barrio La Campanera. Miren ustedes, al lado de la casa donde estuvimos hace un momento está esta otra casa también, del mismo estilo. Esta está peor, porque como pueden ver no se puede ni pasar por la cantidad de arbustos que hay. Pero así como esta, chicos, alrededor de todo el vecindario están por todas partes las casas abandonadas. Y en contraste a lo que podemos ver de estas casas abandonadas están también las casas como esta que ven, que está bastante bien linda, bien cuidadita, bien pintadita. Y es que nos contaban también que hace unos años no se podía ver una casa así. O sea, no podías ostentar o no podías demostrar que tenías de repente un buen ingreso o que te estaba yendo bien en tu negocio, porque podías ser víctima de una extorsión o de un secuestro. Y que no solamente pasaba en este barrio de La Campanera, sino en muchas otras colonias alrededor de la ciudad. Él quiere saber si hace unos 4 años vos hubieras venido a dejar este pedido aquí. Sí. ¿Sí venías? Sí. ¿Porque sos de aquí? Sí. Si no, no entraba. Ese cerote está loco, ¿no jodas? El pendejo le hace falta, ¿o no? Bueno, chicos, miren, este es un pan, mejor dicho, como un postre tradicional de aquí que se llama budín. No sé si ustedes alguna vez han probado el budín. El peruano, que es hecho a base de pan. Pan, ajá, es como pan viejito con guineo, con banano, no sé cómo le llaman. Exactamente. Entonces es lo mismo, mira, de hecho está súper deli, así que tenemos que probarlo. Claro. Miren ustedes el budín, es muy parecido al de Perú en realidad. ¿Qué tal? Buenísimo. Y la textura es muy parecida a la que nosotros tenemos en Lima. Y esto, en realidad, por ejemplo, en Perú, tiene adentro, por ejemplo, pasas. Aquí veo que no tiene, pero podría tener. Sí, sí, de hecho en algunos lugares le ponen, es que acordate que hay diferentes recetas, como en todos lados. Bueno, pero a Dani le gusta sin pasas, así que... Pues perfecto, a mí tampoco me gustan los pasas, perdón. Otra de las cosas que nos han contado que son parte del cambio y que puede parecer tal vez pequeño, pero es bastante significativo, es el tema de que ahora, por ejemplo, los pasajes tienen una dirección y tienen un número. Y es que el tema de las pandillas era tan sensible que muchos de los pasajes no podían contener números prohibidos.
Por ejemplo, si estamos hablando del barrio 18, no podía existir un pasaje número 13 que aludía a la MS-13, que era la Mara Salvatrucha. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día la gente ya no tiene temor de poner la dirección en un currículum o a la hora de aplicar un trabajo, porque antes era tan estigmatizada esta zona que las personas tenían vergüenza de poner la dirección, porque sabían que no los iban a tomar. Estamos en el punto de la ruta 49, prácticamente esta era la ruta de la muerte. ¿Por qué? Porque la gente se equivocaba de bus, porque había otra ruta 49 que te llevaba a la universidad y muchos estudiantes perdieron la vida cuando ellos intentaron ir a la universidad, se equivocaban de bus y terminaban acá. Aquí prácticamente eran vapuleados, eran interrogados y como mínimo te podían golpear. Esta era la ruta, como le decían, la ruta de la muerte. Hay muchos memes y muchas situaciones que se dieron, gente trabajadora que se subió a estos buses que prácticamente hoy no le están contando. Así que, véngase a ver. Pues sí, nosotros pagábamos renta, le pagábamos a los pandilleros y les pagábamos, dábamos aguinaldo, todo eso, y el que no daba eso no entraba aquí a la colonia. Pues, ¿verdad? ¿Cuánto tenías que pagarle diariamente? Pagábamos $10 semanales por bus, ¿verdad? Así era la vida aquí. ¿Y ahora cómo es? No, ya eso se acabó, hoy ya no existe nada de eso ahorita, aquí ya, gracias a Dios todo está limpio, vivimos una vida bien tranquila en la Campanera y aquí vivimos nosotros, ¿verdad? Sí, así está la situación ahora.